Hola, les saludo cordialmente, estimadas estudiantes, estimados estudiantes. Mi nombre es Roxana Gálvez y en esta oportunidad les quiero contar el tema, la materia de entrevista motivacional. ¿Ya? Es un tema muy interesante, es una clase corta y los animo a que la revisen. Por supuesto que esta entrevista está enmarcada dentro de nuestro trabajo enfermero, ¿cierto? Dentro de nuestro proceso enfermero y la educación para la salud, para el fomento, mantención de la salud a personas, familias, comunidades. En esta oportunidad esto va principalmente a las personas, a una persona. ¿Qué es la entrevista motivacional? Bueno, es un método de comunicación colaborativo orientado a una meta que presta una atención particular al lenguaje de cambio. Está diseñada para fortalecer la propia motivación del individuo, para realizar un movimiento hacia una meta específica. Y utiliza para esto la evocación, la exploración de los propios argumentos de la persona para el cambio en una atmósfera de aceptación y compasión. ¿Cierto? Todo lo que tiene que ver con nuestra carrera. Bueno, ¿cuál es el espíritu de la entrevista motivacional? Busca comprender el marco de referencia de la otra persona. Debo iniciar a conocerla, ¿cierto? Debo hacerle preguntas abiertas para conocerla. La motivación es un cambio, ¿cierto? Pero siempre evocado por el otro y no impuesto. La entrevista motivacional tiene componentes, ¿ya? Estos son el respeto a la autonomía, ¿cierto? La colaboración, la evocación y la compasión. ¿Qué esperamos que ocurra? ¿Cierto? Un cambio. Ya hemos estado estudiando y revisando el modelo transteórico del cambio, ¿cierto? De Prochaska y Clemente. Es muy interesante, ¿cierto? Este modelo teórico, porque se ha visto que nosotros, las personas, la excepción es que hagamos un cambio radical en nuestra vida. Lo habitual es que esto sea un proceso. Ya puede ser distintos tiempos, individual, ¿cierto? Pero siempre es un proceso. Entonces, yo en muchas áreas de mi vida, yo los invito a reflexionar primero en nuestras áreas, ¿cierto? De nuestras vidas. Cómo está nuestro reposo y sueño, nuestro ejercicio, nuestra alimentación, ¿cierto? Nuestras actividades deportivas, ¿ya? Entonces, a ver cómo estamos, en qué etapa estamos, si es que queremos cambiar alguna de estos, ¿cierto? Algunos de nuestros estilos de vida o hábitos de vida. Conocemos la etapa de precontemplación cuando estamos absolutamente como inconscientes de esta situación que queremos cambiar. Si nosotros estamos con una persona que, no sé, bebe mucho alcohol, ¿ya? Pero lo tiene absolutamente naturalizado, no le causa ningún problema, eh, pero resulta que chocó en estado de ebriedad, ¿cierto? Y tenemos que conversar con él. Entonces, nosotros al conversar con él no podemos absolutamente ir a la acción, ¿cierto? A donde dice la acción terapéutica, analizar el cambio y programarnos, ¿cierto? Identificar estrategias para que deje el consumo de alcohol. No vamos a poder, no va a resultar, porque él no va a ver ningún problema en su consumo de alcohol y en su vida. Entonces, tenemos que tener estrategias para avanzar desde la etapa precontemplativa a la contemplación, ¿cierto? Y para este cambio, para cambiar de una etapa a otra, es que existe la herramienta entrevista motivacional que tiene eh, componentes, habilidades que debe tener el entrevistador para poder colaborar con la persona en que cambie de un estadio al otro, ¿ya? De aquí, que es muy importante saber que esto es dinámico, ¿cierto? Y que yo voy cambiando, pero que también
puedo estar en con muy buenos hábitos, pero puedo tener una recaída, ¿cierto? Y de hecho no voy a volver, lo más probable es la etapa de precontemplación, pero sí puedo volver hasta la etapa de contemplación y cesar, por ejemplo, buenos hábitos de actividad deportiva. ¿Cuáles son entonces los componentes que nombramos, cierto? Que son muy relevantes que tengamos presente. La persona es un ser autónomo y debemos respetarlo como un otro. Debemos aceptarlo incondicionalmente, ¿cierto? Con la presencia que tenga, con la ropa que venga, con el aspecto que tenga, tengo que superar eso, ¿cierto? Tengo que tener una empatía adecuada, debo apoyar esa autonomía, ya que debo reconocer sus fortalezas, las que tenga. A veces las personas tampoco saben bien cuáles son sus fortalezas. Entonces hay que apoyar y reconocerlas. Tengo que saber que el otro tiene derecho y capacidades para tomar decisiones. Entonces, dentro de estos componentes, ¿cierto? Estamos hablando de la autonomía, la colaboración. Siempre tiene que haber una atmósfera igualitaria, abierta a la exploración e interés y apoyo al otro, que esté, ¿cierto?, al servicio de la génesis del cambio. No es una relación de experto frente a un pasivo. El experto en sí mismo es la persona. Va a estar orientado a una meta. Siempre tiene que haber una meta, ¿cierto? Y atiende un discurso de cambio, que va a explorar las propias razones que la persona quiere para el cambio. Importante que exista, ¿cierto?, un componente de compasión, que es la capacidad de percibir al otro acompañado siempre del deseo de aliviar, ¿ya? Una promoción activa del bienestar del otro desde sus necesidades. Aquí hablábamos de la evocación, ¿cierto?, como un componente. Yo tengo que facilitar y hacer preguntas para que aparezca esa motivación desde dentro. Porque puede ser que la persona esté eternamente, ¿cierto?, como hablamos del consumo de alcohol, con altos consumos de alcohol, pero nunca salga de la etapa precontemplativa si no pasa nada, ¿ya? Entonces, tenemos que saber que la persona dispone en su interior de la sabiduría que le va a permitir el cambio. Y nosotros tenemos que hacer preguntas para evocar, ¿cierto? Es evocatoria entonces, no impositiva. Aquí requiere que el entrevistador tenga microhabilidades, ¿ya? Esto se va a desarrollar en la medida que uno las entrene. Puede partir practicando hasta con un amigo, con las personas de confianza, ¿cierto? Porque hay que hacer preguntas abiertas, hay que apoyar siempre, afirmar las fortalezas que hablábamos anteriormente. Tenemos que hacer una microhabilidad que se llama que es reflejar. Cuando la persona diga algo, tenemos que decirla para que la persona la escuche, ¿ya? Nosotros decirla. Y siempre debemos resumir, porque al resumir, la persona se da cuenta que la estamos escuchando, que estamos atentos, y nos ayuda también a nosotros para seguir concentrados en lo que nos está hablando. Hay un concepto muy importante que se trabaja en la entrevista motivacional, que es el rodar, que se llama rodar por la resistencia. Yo lo tengo graficado aquí como un baile, ¿cierto? Para que no lo olvidemos, donde la persona va a, sobre todo para sacar a la persona de etapa precontemplativa, ¿ya? Por ejemplo, cuando no tengo problema, no tengo ningún problema con el alcohol, ningún problema. Ah, me contó usted que había chocado el otro día. Ah, sí, había chocado, pero no tengo ningún problema por el alcohol. Bueno, de ahí más adelante vamos a ver qué otra acción, qué otra cosa le ha pasado. También me contó usted que se había caído una vez en condiciones que había estado muy mareado y todo. Ah, sí, ya, sí. Entonces, yo voy aplicando, ¿cierto?, información que él mismo me ha dado para poder avanzar, ¿cierto?, de esta etapa precontemplativa o avanzar de esta etapa hacia la acción, como es rodando por la resistencia, ¿cierto? Intentando por otro camino. Aquí hay ejemplos de preguntas abiertas que siempre van a estimular el diálogo y a continuar, ¿cierto?, para poder obtener información. Entonces, yo
Una pregunta cerrada. ¿Cuánta marihuana fuma a la semana? No, pregunta cerrada, no sirve de nada, ¿cierto? Hábleme de su consumo de marihuana en una semana típica. Cuénteme. Entonces ahí son preguntas abiertas, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones más importantes por las cuales usted cree que necesita disminuir el consumo de alcohol? Preguntas abiertas. Eso es lo que tenemos que siempre utilizar, ¿ya? Eh, ¿Cuándo piensa dejar de beber? Pregunta cerrada. No, si me dice nunca, ¿no? Se acaba la conversación. ¿Entiende? Cuénteme acerca de lo que ha ocurrido y qué le hizo solicitar esta hora. Aquí hay una página de ejemplos de preguntas abiertas. Aquí un mayor énfasis entonces en el término de rodar por la resistencia. Esto tiene este concepto, rodar por la resistencia, ha ido cambiando, ¿cierto? Los expertos Miller y Rolnick lo han ido mejorando, ¿ya? Hoy día se llama rodar por la resistencia, después a lo mejor va a tener otro nombre, pero lo que enfatiza, ¿cierto?, es el control personal y la posibilidad de elegir, ¿cierto? Yo le voy dando ejemplos para que se dé cuenta que está ambivalente, que salió de la etapa precontemplativa, donde no hay ninguna posibilidad, y después diga, sí, en realidad, a veces esto me ha traído algún problema, ¿ya? Entonces yo para esto tengo también que realizar un reflejo de cualquier tipo. Reflejar es donde yo muestro eso, lo digo, ¿cierto? Concuerdo, sí, usted tiene razón, pero le doy un giro, le doy un nuevo reencuadre. Respondo cierto reconocimiento que este puede ser el mejor lugar y momento para el cambio. Veamos. Y cambiar el foco a veces a otro tema, que sea menos difícil para la persona, ¿cierto? Que no lo complique tanto. Eso también es rodar por la resistencia, ¿cierto? ¿Para qué voy a insistir con eso si eso le es ingrato? Yo siempre tengo que dar afirmaciones. Los seres humanos, no todos, pero muchos seres humanos necesitamos que nos refuerce, que nos afirmen nuestras cosas positivas, porque nos hace bien. Es como un regalo. Y son frases de reconocimiento y valoración, pero tienen que ser, ojo, tienen que ser afirmaciones honestas y reales, ¿cierto? De cosas que yo he ido reconociendo. Ah, ya, pero usted esa vez quedó sin trabajo y usted se reinventó y se puso a construir, ¿cierto? Muebles, ¿se acuerda? Entonces ahí yo cuando conozco a la persona tengo más herramientas para hacer afirmaciones y reconocimiento y valoración de la persona. Entonces yo apoyo al entrevistado en el proceso de cambio, aumento la percepción de autoeficacia, disminuye la resistencia, por supuesto, y facilito la creación de un clima cordial. Lo que hablábamos, ¿cierto? El buen trato, estas relaciones simétricas. Aquí hay ejemplos de reflejo simple, donde yo, en el momento que esté haciendo la entrevista, a veces yo no me doy cuenta si hago un reflejo simple, que digo, repito algo que él me ha dicho, dice, ejemplo, un usuario me dice, a veces me preocupa que pueda estar bebiendo demasiado. Y el profesional le dice, ah, ¿ha estado bebiendo mucho? Entonces, es que escuche lo mismo que dijo. Y a veces eso es un concepto, a veces yo digo, reflejo sentimiento. Él me dice, la persona me dice, oh, estoy bebiendo más de lo que me había dado cuenta. Y el profesional dice, parece que es algo terrible para usted, ¿cierto? Le da pena, lo angustia, lo asusta. O sea, yo ahí reflejo un sentimiento. Algo muy importante que yo no debo olvidar y que lo puedo hacer unas 2, 3 veces, que tengo que hacerlo, al menos al final de la entrevista motivacional, es el resumen, ¿ya? Porque facilita la conducción de la entrevista, ¿cierto? Refuerza lo que ha dicho la persona, demuestra que lo hemos estado escuchando, ¿cierto? Lo que hablábamos anteriormente, y ayuda a la persona a iniciar cambios. Entonces yo digo, ya, estamos conversando de esto, ¿cierto? Usted me dijo que a veces le molestaba, pero a veces no. Me dijo que en la familia está muy naturalizado el consumo de alcohol, pero que igual había tenido algunos problemas. De esto estamos hablando, ¿cierto? Bueno, para finalizar, es solo un concepto de un filósofo matemático del 1600. Imagínense qué antiguo esto. Dice, ordinariamente uno se convence mejor por las razones que encuentra en sí mismo que por aquellas que proceden del espíritu de los demás. Yo les doy las gracias, los invito a revisar la clase, bueno, y a encontrarnos el lunes o el horario que esté destinado para la clase,
para que aclaremos dudas y aprendamos de entrevista motivacional. Muchas gracias, hasta pronto.